Eh, los encabezados, bueno, esto, lo del formato, como así también acá, son sugerencias y en lo posible traten de ser uniformes, de usar un tamaño en letra adecuado, 11, 12 puntos. Bueno, como digo, son detalles, eh, pero lo trascendente es lo que destaca en el punto 9 y 10 y lo que reemplazo del 12avo, es decir, las hojas deben ser presentadas en un folio, como dije, eso no tiene sentido en la virtualidad, pero lo vamos a reemplazar por el trabajo tiene que ser presentado en PDF. O sea, eso sí también es importante, presenten en ese formato, ¿no? Si lo presentan en otro formato, no lo veo. Acostúmbrense por ahí, sobre todo las presentaciones, para la práctica de la materia, siempre en PDF. Siempre que pida un documento, siempre en PDF, por favor. Como dije, lo voy a subir para que después lo vean con mayor detalle. Aquí permítanme que voy a dejar de compartir, pues me olvidé de hacer un cambio en el documento. Eh, mientras para hacer el cambio, les pregunto si bueno, hay alguna duda, una inquietud hasta acá, ¿hay algo que quieran preguntar? Yo, Profesor, profe, buenas noches. Sí, Bueno, hola eh, di- Dante. ¿cómo está? Que hable mi compañero. Bien, disculpe, profe, las entregas de los trabajos prácticos, ¿por dónde se van a hacer? bien. Hola Marisol, ya les voy a plantear eso. Si querés lo dejemos ahí en stand-by un ratito. Ya les confirmo cómo vamos a hacer. Perfecto, profe, gracias. Bien, Dante. Quería preguntarle si a la hora de mandarle el trabajo práctico tiene un formato en el nombre del archivo o no lo vi. Bien, sí, eso lo voy a definir al momento de la presentación. O sea, ahí en la descripción les voy a indicar qué formato tiene que tener. Ah, O ok. sea, ya Gracias. también un poco les comento eso a continuación. Ahora vuelvo a compartir. Disculpe, profe. Sí. ¿Podría grabar la clase que un compañero me dijo que se sintió mal? Entonces, que se está yendo al hospital, que se le podría grabar la clase. Bien, ahí empecé a grabar, sí, gracias. Y Gracias. espero que no sea nada y que se mejore. Sí, normalmente la pongo a grabar. Por ahí se me pasó, bueno, no es mucho lo que conversamos. Ahora sí, el tema de los trabajos grupales, es decir, cómo va a ser la dinámica de trabajo, algo que ustedes ya están acostumbrados a esta altura de la carrera, o sea, trabajo en grupo. Los motivos por qué trabajamos en grupo ya se los habrán comentado en más de una oportunidad y la gran mayoría de, de los y las que cursan a la noche lo hacen porque se entiende que trabajan, ¿no? Bueno, por ahí el trabajo es diverso probablemente a esta altura de la carrera y no todos estén vinculados en su trabajo a la profesión, eso es cierto. ¿Qué voy con esto? Que el trabajo en esta profesión se realiza generalmente, la mayoría de las veces, en equipos. Entonces, el motivo por el cual tratamos de fomentar el trabajo de esa forma. Así que es una de las principales razones. Y la otra es obvia, la cantidad de gente en esta comisión en particular. O sea, es imposible presentar o, mejor dicho, revisar trabajos individuales si se mantiene 77 alumnos, 80 alumnos, o como me comentó el profe, que ayer había hasta 90 conectados. Eso es realmente imposible. Entonces, eh, para manejar esa complejidad necesariamente hay que trabajar en grupos. La cantidad de integrantes, ahí está claro, ¿no? Si estuviesen en la 1 y en la 2, entre 2 y 4 personas. En esta comisión
5 personas. Y traten de acomodarse, por favor. Y fíjense el número, 5 dice, ¿no? Acá. ¿Qué dice ahí? Y si no hay una cantidad que sea divisible por 5, ¿cómo hacemos? Ya veré si es que se da. Veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, porque todavía incluso se van acomodando, entonces tienen que empezar. Veremos qué es lo que queda, ¿no? Pero mientras tanto, el número es 5. Ahí no dice ni 6 ni 4. Dice 5. Entonces, arréglense entre 5. Y después veremos con lo que queda. Si queda algún grupo más chico, bueno, o si redistribuimos, no creo que acepte un grupo de 6 porque ya es una multitud. Mientras tanto, vamos conformando los grupos de 5. Cada grupo tiene que tener un o una referente. ¿Cuál es el objetivo de esta persona? Algo, un poquito más de responsabilidad que el resto en cuanto a interactuar quizás conmigo por el grupo, si hay algo que comunicar del grupo, si hay algo que yo les la persona se encarga de establecer la comunicación o iniciar la comunicación, no quiere decir que el resto del grupo no pueda consultar o lo que fuese, pero si se habla en nombre del grupo, ¿no? Bueno, que esa persona sea la encargada de llevar adelante la comunicación. Si hay que presentar un trabajo, y que va a haber que hacerlo, por supuesto, y ya les diré cómo, en base a la pregunta de Marisol recién, bueno, esa persona es la encargada de subir o enviar el archivo. Si hay que compartir, o sea, pido al grupo en algún momento de la clase compartir la pantalla para mostrar trabajo, mostrar la evolución de un trabajo. Bueno, la persona indicada de hacerlo es él o la referente. O bien cualquier otro del grupo, pero lo primero es que esa persona toma la posta y empieza a compartir, no es de estar preguntándose, bueno, ¿quién comparte, quién, o compartís vos? No, por defecto, quien comparte es el referente, y después, si algún otro u otra está preparado para hacerlo y no es el referente, está bien. El tema es no perder tiempo y por eso se define a alguien que identifique al grupo. Es importante que esa persona esté convencida del rol que está cumpliendo, que asuma la responsabilidad de manejar los trabajos, de recibir el trabajo en tiempo para subirlo cuando haya que subirlo, y asumir, como digo, ese rol, ¿no? Que fíjense bien dentro del grupo quién va a asumir esa responsabilidad. Y después para crear los grupos, o sea, muchos ya saben, hay una página bastante simple, donde acá está la dirección. Esta es la dirección HTTPS y esta es una dirección alternativa que no es segura, pero que tienen que indicarle el puerto. Si usan la dirección segura, el HTTPS, es posible que el browser les tire una excepción, no una excepción, sino una advertencia, donde le diga que no reconoce el certificado. Esta imagen está sacada de Chrome, puede ser que difiera un poco en algún otro browser, pero todos plantean lo mismo. Entonces hay que buscar una configuración avanzada o una opción que me permita acceder al link, ¿no? O sea, esto no es que no puedo, es una advertencia. Le busco la vuelta para acceder a la página. Una vez que accedan, les va a aparecer esto. Eligen Ingeniería del Software. Eligen la 4K3. Lo único que acá se van a encontrar con una limitación, que
y no he tenido tiempo y reconozco que tampoco muchas ganas de modificarlo, porque acá les va a permitir hasta 4 integrantes. O sea, por defecto aparecen 2. 2 integrantes. Hay que agregarlos con el botón y le va a permitir agregar hasta 4. Entonces, ¿cómo hacemos con el quinto elemento? Bueno, acá en observaciones indicamos quién es el quinto integrante con el nombre, con los mismos datos que hay que poner acá. En el primer campo hay que poner el legajo, el segundo el nombre completo. Traten de poner apellido y nombre, por favor. Después el correo, el mismo correo institucional. Y en las observaciones, como digo, el quinto integrante. Y también en las observaciones indicar quién es él o la referente. Poniendo el nombre nada más, ya me doy cuenta con el resto de los datos que están incluidos de quién es el referente. O sea, pero no se olviden de poner ese dato. Claro que esto lo tiene que hacer una sola persona de todo el grupo, ¿no? No hace falta que todos se den de alta. Uno reúne todos los datos o una reúne todos los datos y los carga en la página. La página no va a estar habilitada todo el tiempo. En general va a estar habilitada durante la mañana y la tarde de todos los días. Si no estuviese operativa, me avisan para activarla. En general esta semana y la semana que viene, o sea, lo que queda esta semana, mañana y la semana que viene, va a estar operativa. Una vez que estén dados de alta todos los grupos, bueno, ya le doy de baja, por supuesto. La idea es que puedan lo antes posible ir generándolos a los grupos. Es decir, lo antes posible sería entre mañana y la semana que viene. O sea, yo diría que hasta el viernes de la semana que viene, a más tardar, diríamos el lunes 30, ya tendríamos que tener los grupos definidos, ¿no? Bueno, preguntas o dudas sobre los grupos, más allá de alguna aclaración ahí de la cantidad, si no es múltiplo de 5. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, yo llego un poquito tarde. ¿Qué son los referentes? Referente va a ser una persona que se encargue de manejar más que nada la comunicación conmigo en nombre del grupo y se va a encargar de presentar los trabajos cuando sea necesario. Ah, buenísimo. Bien. Bueno, en cuanto a los trabajos, perdón, Profe, no sé si... profe, disculpe, sí, ¿cómo le va? Pregunta, Sí, ¿el correo ponemos el institucional o puede ser cualquiera, así como en la teoría? no, el institucional prefiero. Institucional, perfecto, muchas gracias. De todas maneras, esto es una obligación porque está como requerido, no he modificado, y la verdad que mientras estábamos en la presencialidad era útil porque yo no tenía los correos en la presencialidad. Ahora en la virtualidad, sin el correo no los podría haber sumado a Teams, entonces yo ya dispongo del correo, pero es más que nada porque está obligatorio, pero igual me queda el registro eventualmente en la base de datos de esos correos. Así que traten de poner igual el institucional, por favor. Bien, perfecto, muchas gracias. Eso dice que va a estar habilitada la página mañana. Ahora está habilitada y va a estar habilitada hasta que termine la clase y ya de vuelta mañana a la mañana. Ah, buenísimo, buenísimo, gracias. Nada. Profesor, ¿qué es el Sí. condicional ese que aparece ahí? Era en algún momento una opción para indicar si es que estaban condicionales, pero
más que nada eso es algo que en realidad lo manejan con el profe de la teoría, digamos, porque el profe es el que termina definiendo la nota final, el profe es el que corrige los parciales, después me pregunta a mí de los prácticos, y si los prácticos están al 100% presentados, ahí pasa la aprobación directa o la regularidad. Entonces, si hay una condicionalidad o no figuran en el CISACAD, eso lo maneja él, y yo creo que ya fue bastante directo y él se basa en lo que está en el CISACAD. O sea, si está en el CISACAD, lo tiene en cuenta, si no está en el CISACAD, no. O sea que esto no tiene sentido prácticamente. Bien, profe, lo desestimamos entonces. Sí, no. Si lo tildan o no lo tildan, o sea, es lo mismo porque no brinda información importante por lo que acabo de expresar, ¿no? Bien, en cuanto a los trabajos, acá vamos a diferenciar, la cantidad está clara, son 5 trabajos. Lo que podemos llamarle en la calidad o forma de presentación, por ahí retiro lo de calidad, porque buscamos que todos tengan una muy buena calidad. Lo que quiero decir que en el modo de presentación o la forma de ejecución del trabajo va a diferir entre los prácticos. Ya que algunos de ellos tienen una forma de presentación especial y difiere de lo que es lo convencional de realizar algún tipo de documento y subirlo al documento. Ahora un poco vamos a hablar en detalle de cada uno. Pero por ahí adelantándome, decir, el trabajo 1 en ese sentido es especial. El trabajo 4 también es especial. El 2, el 3 y el 5 se ajusta poco más a lo convencional, es decir, consisten en documentos que hay que elaborarlos o desarrollarlos en base a los contenidos vistos y presentarlos. Por lo tanto, estos trabajos, el 2, el 3 y el 5, tienen una forma de ser evaluados o de hacer un feedback, y el 1 y el 4 tienen otra forma para hacer la devolución o evaluación. Y hasta incluso el 1 y el 4 entre sí también difieren. Resumiendo, podría decir que hay 3 formas de presentarlo a los prácticos y de hacer el feedback. El 1 tiene una forma, el 2, el 3 y el 5 otra, y el 4 otra. Ahora voy a ir en detalle sobre cada uno. El primero, el trabajo práctico 1, verán que es un repaso de análisis, diseño y programación. Los que ya han hecho en algún momento diseño conmigo, que creo que son varios, o los que ya cursaron la materia en algún momento, saben de qué se trata. Y digo, los que hicieron diseño, es similar al trabajo práctico 1 de diseño. Nada más que acá suma algo más, que es el diseño, porque cuando en la materia de diseño tratábamos de ver algo de programación para repasar el paradigma de objetos, y acá el objetivo es un poco más amplio, que es con la intención de integrar todo lo visto en análisis, diseño y programación orientada a objetos. O sea que más o menos se van haciendo una idea de lo que es el trabajo. Es el único práctico que quizás no está asociado directamente a las unidades o a la teoría de las unidades de la materia, pero no ajena a lo que es el software o no ajena a lo que es la ingeniería del software. Lo que tratamos de destacar del análisis, el diseño y la programación está vinculado al software, o sea, lo que se haya visto en esas materias del software, y el objetivo es integrarlo
ya que en esta materia tratamos de cubrir todos los aspectos vinculados al software. Este trabajo práctico, ya vamos a ver la forma de presentación también, tiene además un carácter de integrador. Esto es nuevo, quizás para algunos que hayan hecho hace unos años la materia o que conozcan algo de la materia de hace unos años. Esto surgió del año pasado. Y bueno, se repite y la intención es mantenerlo de acá en adelante. ¿Por qué integrador? Si bien la materia no tiene TFI, no hay, aparte de estos 5 trabajos, un TFI, sino que este mismo trabajo práctico 1, la idea es empezarlo ahora y finalizarlo cuando termine el cuatrimestre. Hablemos fines de noviembre, principios de diciembre. Y que sobre ese trabajo, que al principio en realidad arranca con esto del repaso de análisis, diseño y programación, podamos ir incorporándole cosas de lo que vamos aprendiendo a lo largo del cuatrimestre. Y que al final tengamos un producto software más o menos completo. Ese es el objetivo macro de STP. Después vamos a ver objetivos un poco más específicos que están en el enunciado del práctico. Como va a ser integrador, se van a hacer diferentes presentaciones de STP. Vamos a tener una en el corto plazo y tiene que ser con... En realidad voy a evaluar de qué manera lo vamos a manejar esa presentación, porque voy a ver la cantidad de grupos que se forman, pues probablemente necesite colaboración o alguien que me ayude en la defensa. O sea, la idea es que ese trabajo práctico sea defendido por el grupo. Como ya saben, en diseño lo hicimos en algún momento, o como los que ya cursaron saben que lo hicimos años anteriores. O sea, es evaluar al grupo en el trabajo presentado y a los integrantes en el conocimiento del trabajo. Está claro que el trabajo incluye programación, que es parte del repaso, y aparte, o además estamos en software. En software no somos ajenos a la programación, que es una parte importante en el desarrollo del software. Y entiendo que no todos de 5 integrantes programan. Es más, la mayoría de las veces es uno o una, 2, y no más que eso. Pero eso no quita o no le quita la responsabilidad al resto del grupo que se interiorice sobre ese código y que reconozca qué hay en el código. Y eso es un poco a lo que se apunta en la defensa, se va a apuntar. Igual ya vamos a conversar en profundidad sobre el trabajo concreto. También mencioné una presentación al corto plazo y una presentación a largo plazo, es decir, al final del cuatrimestre. Es la idea. El trabajo práctico 2, el 3 y el 5, como dije anteriormente, consiste en la elaboración de un documento en base a los conceptos o a la aplicación de los conceptos que se ven en la teoría. Estos trabajos se van a ir desarrollando a lo largo de las clases. En general, cada trabajo demanda un par de clases. Y la dinámica a este punto, ¿en qué va a consistir de estas clases prácticas que sin duda van a ser la mayoría, o sea, ya que son la mayoría de los trabajos que tienen esta forma valga la redundancia, esa forma de trabajarlo o ese proceso en el cual vamos a llevar adelante la elaboración. ¿Y cómo va a ser la dinámica?
presento el enunciado, lo analizamos, definimos, despejamos todas las dudas sobre el enunciado y empezamos a resolverlo en la clase en la que se presente. Si fuese necesario, se continúa con la resolución parcial, con ejemplos, a la siguiente clase. Y después se fija la fecha de presentación. Y acá es donde podemos tocar lo que preguntaste, Marisol, de cómo lo vamos a presentar. Lo vamos a presentar a través de tareas en Teams. Y acá puedo aprovechar un momento como para explicar algo sobre Teams a los que no lo conocen mucho. A ver, ahí están viendo, ¿verdad? Teams. ¿Están viendo? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok, acá a ustedes les va a aparecer el grupo. A los que están quizás como invitados o que se sumaron a través del link, probablemente no lo vean todavía. Entonces yo, una vez que los agregue, o aquellos que no vean esto, deberían ver este equipo por lo menos, o algún otro equipo que tengan. Este es el equipo que corresponde a esta comisión. Una vez que estén agregados o agregadas, ahí les va a aparecer. Por supuesto, hay que iniciar sesión en Teams. Los que no lo hicieron nunca, bueno, accedan, busquen en Google Teams, los va a llevar a iniciar sesión, usan la cuenta institucional para iniciar sesión y ahí es donde les tiene que aparecer esto de los equipos. En el equipo se va a definir una tarea. Acá, si yo entro al equipo, acá aparecen tareas. Entonces yo voy a crear una tarea y esa tarea va a estar identificada con el número del trabajo práctico. En las descripciones les voy a indicar de esa tarea. Yo acá les puedo mostrar algunas tareas. Por ejemplo, acá hay algunas tareas, justo hay del año pasado, ¿no? El trabajo práctico 2 del año pasado de la Comisión 4K1. Estas tareas, cuando se definen, yo acá voy a ir a editar, le indico en las instrucciones, por ejemplo, el archivo tiene que ser y qué nombre tiene que tener el archivo, eso que vos me preguntabas, Dante, ¿no? Y acá, en la asignación a los alumnos, no lo asigno a todos los alumnos, sino que asigno, y acá es donde en parte entra el juego, referente. Yo acá le asigno la tarea al referente o la referente. Y esa persona es la encargada de subirlo al archivo. Por eso es importante que entienda esta parte de la responsabilidad quien sea referente, porque tiene la obligación de subirlo al archivo en nombre del grupo. En general, ese archivo, acá van a tener siempre la fecha de vencimiento y la hora de vencimiento. Ese archivo va a ser subido el día previo al que tengamos clase. A ver, hago un ejemplo. Recién dije que un trabajo práctico lo presentábamos un día X, un jueves X, lo desarrollamos ese jueves y probablemente no alcancemos a desarrollar todo lo necesario para que ustedes lo completen. Entonces, al jueves siguiente continuamos con ese trabajo resolviéndolo o dando ejemplos. La idea es dar algunos ejemplos de resolución para después ser completado. Después del segundo jueves, cuando yo les diga, bueno, ya terminamos, habilito la tarea, para el jueves siguiente, ya sería el tercer jueves desde que empezamos, ese día lo que vamos a hacer es la devolución. Entonces el trabajo siempre va a estar o va a tener que estar subido un día antes de ese jueves. Lo veamos con número para que sea más
Claro, supongamos que el 2 de septiembre empezamos con el dictado del TP2. Yo veo que en ese día no terminamos en el dictado y que vamos a continuar con el dictado y resolución el día 9. Entonces yo el día 9 ya digo, di todo lo que correspondía al trabajo práctico 2, ahora lo terminan ustedes. Entonces se habilita una tarea que va a estar activa y tener como fecha de vencimiento el 15 de septiembre a las 23:59. Y el referente o la referente tendrá que subirlo hasta ese día a esa hora. Y el jueves 16, ¿qué hacemos? La devolución. ¿Cómo hacemos la devolución? Es imposible hacer devoluciones grupo por grupo, que sería lo ideal. Es decir, reuniones con cada uno de los grupos para mostrarle en qué se equivocaron y en qué acertaron. Porque con los grupos que, a ver, justo tenemos 84. ¿Cuántos grupos nos da 84? ¿Cuántos son? No, 15, son 75 y tengo 9 más, son 16, 17 grupos. Como 10, sí. 17 grupos. O sea, imposible, 17 grupos, hacer un feedback grupo por grupo. Entonces, ¿qué se hace? Se toma un trabajo, elijo alguno, o sea, porque previamente les doy una avisada rápida a cada grupo y veo más o menos cuál puede estar completo o cuál puede tener errores o qué errores son comunes. Entonces, hacemos la clase con la corrección de ese trabajo forma masiva y bueno, cada grupo va tomando nota de qué cosas tiene que corregir y después se vuelve a habilitar la tarea para que suban una segunda versión con las correcciones. Y esa va a ser la modalidad de trabajo y de presentación y de evolución de los prácticos 2, 3 y 5. El práctico 4, que trata sobre la gestión de la configuración, aquí tratamos de hacer hincapié en algunas herramientas que son útiles para la gestión de la configuración y buscamos exponer algunas herramientas. Si continuamos como el año pasado, son 4 herramientas las que tratamos de presentar que creemos que pueden ser útiles en cualquier proceso que tenga que ver con el desarrollo del software. Entonces, herramientas como control de versión, aunque muchos ya saben, pero hay muchos que todavía no, de manera que se hace una presentación de las principales herramientas de gestión de la configuración, perdón, de control de versión, o de la gestión de proyectos. Entonces, son solamente 4 grupos los que exponen. Después veremos quiénes son esos grupos que exponen. O sea, no todos van a tener que exponer. Y este año voy a tratar de incorporar una dinámica más relacionada al TP4 que tenga que ver con asociar esas herramientas al contenido del TP1. Y ahí es como que va a haber trabajo para todos los grupos, más allá de las exposiciones. Y la evaluación de eso va a pasar por evaluarlos en la exposición y al resto de los grupos evaluarlo en función de lo que completen en las herramientas sobre el tema del TP1. Claro está que esto lo aclararemos mucho más llegado el momento del práctico. Bueno, este es un poco el pantallazo de lo que son o van a ser los prácticos, la forma de trabajo, que en el caso del práctico 1, las clases más que nada van a ser para consultas e ir viendo la solución que van armando. Y en este caso, las clases van a ser para desarrollar las exposiciones netamente. Y el resto de las clases, como dije, van a tener una dinámica como la que expresé para los
prácticos 2, 3 y 5. Recuerden que es una materia cuatrimestral que tenemos en principio, la verdad que no hice el detallado de las clases y si nos toca o no algún asueto o feriado, creo que no. Y si no tenemos, serán las 16 clases y habrá que meter todo esto en las 16 clases. Por las dudas, si hubiese, menos mal que últimamente no hay manifestaciones de reclamo, por ende paros y demás, pero si hubiese o existiese, seguramente vamos a tener clase. Yo no comparto la modalidad de reclamo en la cual el alumno se ve perjudicado, como es la de no dar clases. Creo que uno se puede manifestar de diferentes formas y la menos adecuada para el docente creo que es perjudicarlo al alumno. Entonces no comparto ese tipo de reclamo. Por lo tanto, si hubiese eventualmente algún tipo de paro, seguramente vamos a tener clase, ¿no? Bueno, pregunta o duda, algo sobre los prácticos, la modalidad. Buenas noches, profe. Carlos Díaz habla. ¿Sí? ¿Qué tal, Carlos? Profe, ¿hay un calendario de eso? No, te Bien. explico por qué. O sea, el calendario lo vamos armando a medida que vamos avanzando porque normalmente el dictado a veces se ve afectado por cómo la teoría venga, por los tiempos que maneja y por los tiempos que se dan a veces en la dinámica de ir resolviéndolos. A veces uno tiene pensado dictar el trabajo en una clase y resulta que por un motivo u otro la clase resulta insuficiente y hay que continuar en la próxima. Entonces, ahí recién es cuando fijamos la fecha. Podríamos decir que es tentativo, si quieres, o hay un cronograma tentativo en el cual cada trabajo lleva en promedio 2 clases. O sea, 2 clases de elaboración más una clase de corrección. O sea, ahí nomás tenés 3. Vos fíjate, tenés 3 clases acá, 3 clases acá son 6, 3 clases son 9. Acá el trabajo práctico 1 seguro nos va a llevar 3 clases, son 12. Y ya ahí nomás te quedan 4 clases, son 16. Las exposiciones te llevan 2 clases. Y ahí lo único que nos quedan son 2 clases, porque ya estamos en 14. Bueno, esas 2 clases son las que a veces te permiten flexibilizar el dictado cuando ves que algún práctico no está llegando de la forma en la que uno pretende, entonces hay que darle a veces una clase más. Por esa razón, no están fijados de antemano las presentaciones, entonces las vamos resolviendo a medida que vamos avanzando en el cursado. Lo que sí es seguro, bien, igual lo completo, lo que sí es seguro que empezamos con la dinámica, vamos viendo y yo les confirmo cuándo hay que presentarlo, o sea, siempre van a saber claramente con una semana de anterioridad cuándo hay que presentar, porque al jueves previo a la corrección yo les digo, bueno, la semana que viene, para la semana que viene tiene que estar, entonces, como digo, como van a tener siempre una semana. Bien, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Disculpe, con respecto a la asistencia, ¿cómo sería? Hola Lisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profesor? Tanto tiempo. Sí, la verdad. Aquí de nuevo. Muy bien.
La asistencia no se preocupen en mi caso, yo no tomo la asistencia, en gran parte no me preocupa para la clase práctica. Entiendo a veces el trabajo que se complica, la clase queda grabada. Sí le doy mucha importancia a la participación en la clase, y yo voy armando un concepto, aunque en el caso de esta comisión ese concepto tiene más influencia en el práctico, en la corrección del práctico. Ustedes saben que el profe es el que lleva adelante los parciales y la corrección de los parciales. O sea que de él depende la nota de los parciales. En mi caso, lo que yo clasifico son los prácticos nada más. Y yo le informo a él quienes están aprobados o desaprobados simplemente en los prácticos. Y otra cosa, los prácticos es aprobado o desaprobado. Y retomando el tema de la asistencia, no tomo porque al final Teams me dice quiénes estuvieron y quiénes no. O sea, en realidad quiénes no, pero me dice quiénes estuvieron y después por diferencia te da quiénes están, pero el hecho de que también queden grabadas las clases y bueno, la puede, quien no pudo sumarse, después la puede ver y de alguna forma no se la pierde. Entonces, en mi caso, como les digo, no le doy tanta trascendencia a la asistencia en sí. Perfecto, muchas gracias, profesor. No, de nada, Alicia. Bien, ¿algo más? Profe, tal vez ya lo mencionó. Sí. ¿Los prácticos y el trabajo integrador tienen nota o es aprobado o desaprobado? Aprobado o desaprobado. Buenísimo. Aprobado o desaprobado. Recuerda que este trabajo integrador en sí es el mismo trabajo práctico 1 que empieza ahora y termina a fin del cuatrimestre. No es que hay que hacer algo aparte, no. Es ese mismo trabajo práctico el que arranca y después termina. Buenísimo. Y última pregunta, profe, de mi lado. Para el caso de la práctica, para hacer la aprobación directa, únicamente la condición es aprobar los trabajos prácticos, o hay alguna otra condición que tal vez me estoy olvidando. Tener aprobados. Genial. Tener el 100%. La condición es la misma para aprobación directa, regularizar, tener el 100%. Lo que termina definiendo la aprobación directa es la nota con la que clasifica el profesor. Buenísimo. Gracias. Bueno, por las dudas, los horarios de consulta para este cuatrimestre son martes, miércoles y jueves en esos horarios. Claro que por ahí el jueves no les es muy útil, y están los martes y miércoles. ¿Cómo es la consulta? Yo ahí le puse modalidad desconectado. ¿Qué quiere decir? Es más que nada un recordatorio para mí. No es que hay una reunión, no es que se programa una reunión en esos horarios, esos días. Significa que yo estoy conectado a Teams en esos días, en esos horarios. Y el objetivo es estar disponible ante consultas de ustedes lo más rápido posible en esos horarios. O sea que ustedes me contactan a través del chat, y la idea es que yo les responda lo antes posible en esos horarios, en esos días. Esto no quita que puedan enviar una consulta fuera de esos días y fuera de esos horarios. Lo que no les garantizo es responder en el acto o en un tiempo mínimo fuera de estos horarios. Pues me pueden mandar, no sé, el lunes y a lo mejor estoy ocupado o no puedo y termino contestando el martes. Pero de seguro en algún momento les voy a contestar
si me contactan por el chat. Y la idea es que en estos horarios la respuesta sea lo más rápido posible. Y hasta incluso en estos horarios, armar una reunión si fuese necesario. Es decir, en vez de estar escribiendo, y es más fácil a veces hablar y plantear una duda, bueno, armamos una reunión y lo resolvemos rápidamente. Que esa reunión puede ser individual si es que solo una persona quiere consultar, o bien si el grupo manifiesta consultar algo, hacemos la reunión con el grupo o con los grupos con los que quieran sumarse. A veces se da que empieza consultando un grupo, se arma una reunión con el grupo y se quieren sumar otros y me dicen pásame el link, paso el link y se van sumando, no hay problema. Esa es la idea con las clases de consulta. Bueno, esto eran las diapositivas para la presentación. Un poco resumen de lo que es la materia en cuanto a la práctica y cómo vamos a hacer para trabajar los prácticos, la cantidad de prácticos. Después, bueno, en la presentación, al principio manifesté, bueno, mi nombre, como dije ya la mayoría me conoce seguramente, y las vías de comunicación, por ahí también agregarle a esto algo de mi persona. Creo que la mayoría, los que me conocen ya lo saben, o sea, no solo estoy en la parte de la docencia, sino también la parte privada, trabajando como profesional en el área de software. O sea, en algunos casos como desarrollador, como con asesoramiento, en algunos casos con ciertos conocimientos técnicos, asesorando desde ahí, probablemente como quizá un líder técnico o referente técnico en algunos casos. Trabajo en una empresa del medio a la mañana o todas las mañanas, entonces por ahí a veces consultas a la mañana, puede ser que no las responda seguramente. Y bueno, estoy vinculado al área del software, es fundamentalmente lo que quería manifestar. Bueno, no sé si con esto y en resumen hay alguna pregunta en general, si no, por ahí pasamos a otro tema. Profe, buenas noches. Buenas noches, César, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Le hago una consulta antes que avance con el práctico. Diga. Quise formalizar los integrantes del grupo y solo me permitió cargar 4 integrantes. El último integrante y referente lo cargué dentro de las observaciones. Quería estar seguro que usted podía recibir ese último dato. Sí, si lo incluiste ahí en observaciones, perfecto. Seguramente después lo chequeo y cualquier cosa te contacto si hubiese que aclarar algo. Pero si te tomó y te dio el número de grupo. Sí. Sí lo hizo. Bien. Por ahí, no, al contrario, gracias a vos. Y una aclaración. El número de grupo que le va a dar es secuencial, pero respecto a todas las comisiones y a medida que se van dando de alta. No sé qué número te asignó. El número 6. Claro, ya hay 5 grupos anteriores, no necesariamente de esta comisión, sino de entre las 3 comisiones, ¿no? Porque es una sola base para todas, entonces va asignando los números de manera secuencial a medida que van dándose de alta. Para mí, si bien están divididos en comisiones, para mí es mejor manejarlos como un todo y no tener que decir, el grupo 1 de la comisión tal. Por ahí, para mí es más difícil incluso. Para ustedes simplemente un número que lo tiene que identificar. Y ese número traten de mantenerlo siempre cuando presenten el trabajo, es decir, en la carátula, o cuando quieran referirse al grupo,
y siempre háganlo a partir del número. Somos el grupo tal. Gracias, profesor. No, está bien. ¿Algo más? Profe, una pequeña pregunta más. ¿Tiene que ser sí o sí de A5 los grupos? ¿No podrían ser de A4, por ejemplo? Inicialmente no, de 5. Veremos qué es lo que queda y en base a lo que queda, ahí hacemos una redistribución. Así que inicialmente vamos con 5. Tienen que ser 5. Confío en que, no sé, nos dará el múltiplo, nos dará, porque hasta incluso no sabemos cuántos van a quedar. Hay gente que todavía se está inscribiendo, que manifiesta que no los inscribieron. Así que Claro, claro, sí, veremos qué justamente ese pasa. es nuestro caso. Nosotros teníamos contemplado un grupo de 5, pero uno de los integrantes, bueno, no lo inscribieron en la comisión y de hecho, bueno, ni siquiera está en esta reunión. Entonces, bueno, Pero por ¿qué ese tema. expectativas tiene la persona? Y no, sí, quería cursar la materia, pero bueno, no. Al ser muchas personas en esta comisión, la verdad que dudo que lo inscriban. Lo mismo le iba a preguntar yo, profe, porque a nosotros nos pasa algo similar y no sé si usted sabrá más o menos qué fecha sería el límite para dar una solución a los chicos, si no hay solución, digamos, sí o sí te tienen que buscar una comisión de Excel a K1 o a K2, o hay que esperar, no sé si usted tiene idea de eso. Lamentablemente no, ni idea, porque lo maneja el departamento. Alumnos, ellos son los que agregan y sacan. Y la verdad que no es mucho lo que nosotros podemos hacer, porque les aseguro que si tuviésemos alguna posibilidad, ya el profe Luis hubiese sacado a muchos. Pero no, lo maneja directamente el departamento y lamentablemente tampoco hay una vía directa de comunicación con el departamento como para preguntarle, che, ¿por qué si hay cupos, hay más gente de lo que el cupo establece? Y vuelvo a repetir, lamentablemente es una realidad de la regional. Buenas tardes, profe. Buenas noches. Hola, Melissa. Bueno, y como la práctica es la misma en todas las comisiones, no hay posibilidad de hacer eso. ¿De qué? ¿De hacer ¿De grupos grupos con otros? distintas comisiones? No. No, porque si bien o sea, soy la misma persona que está en las 3 comisiones, después cuando hay que reclamarle algo al grupo o pedirle a lo mejor que comparta o defender, no, porque yo estoy en que estoy en el otro, que no me puedo juntar porque yo soy de la otra comisión, porque entonces cortamos por lo sano y bueno, cada grupo de cada comisión, porque si no después el lío lo tengo yo con buscando que, no, que este está aquí, que el otro está allá. Y son muchos, sí. Y la verdad que si fuesen a veces un número mucho más controlable y manejable, por ahí podríamos ser más flexibles, pero son muchos. En total son 100 y pico alumnos. Por ahí entre tanto me pierdo y prefiero, entonces, bueno, yo sé que en esta comisión está en esto, en esta otra comisión está en esto, no tengo que estar mezclando. No sé, Dante, si querías decir algo más. Sí, le quería hacer una suposición. Supóngase que, bueno, en este caso nuestro compañero va a cursar en la K1, por ejemplo, y la comisión de la práctica la haría toda en la K3. ¿Ahí habría problemas también o no? Pasa que cuando yo lo busque él, ¿dónde va a estar en cuanto a la planilla? Va a estar en la K1. Y si yo le... a ver, ¿qué le digo? Con eso
en parte es un compromiso que a mí me trasladan el tener que estar fijándome y demás, y yo sinceramente no quiero, digamos. No es que en parte lo haga de mal o que me oponga, pero demasiado trabajo hay en mantener y en llevar cierta información y además tener en cuenta, y además quiero evitar situaciones, ¿no? Porque esto a veces puede llevar a, no, porque acordate que yo estaba cursando en la 4K3, pero me había inscrito en la 4K1 y si yo no me acuerdo, por ejemplo, lo que fuese, o pasa algo y no se pasa la nota, o no lo incluí, y después se genera una situación incómoda para el alumno y para mí, de que no porque te acordás, entonces quiero evitar cualquier tipo de inconveniente que pueda sucederse a partir de eso. Y esto tiene que ver a veces con experiencias previas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, de la experiencia se aprende. A partir de situaciones previas que pueden resultar, como dije, incómodas, entonces digo, bueno, mejor hagamos las cosas como tienen que ser. En esta comisión los grupos, en esta otra comisión los grupos, y estamos, y yo sobre todo estoy más tranquilo. Está bien, profe, no hay problema. Yo tengo otra pregunta. En base a su experiencia con los años anteriores, como esta comisión siempre se llena porque, no sé, razones naturales, ¿hasta cuántos alumnos más o menos ampliaron el cupo? Porque creo que ahora hay 64 alumnos inscriptos, pero en la reunión de ayer habían 90 chicos. Entonces, no sé si van a ampliar el cupo o los que no están inscriptos no. Normalmente no se ha ampliado el cupo. Yo creo que entonces han llegado. Quedan 64 y sí, no recuerdo que haya aparecido una comisión o que en la comisión se hayan habilitado hasta 90. Yo creo que en un máximo de 70 y no creo que más que eso. O sea, lo que pasa es que si se ponen estrictos, en realidad esto es, bueno, la noche tiene prioridad el que trabaja. O sea, y presenta certificado de trabajo, así es como debiera ser. La prioridad de la noche es para el alumno que trabaja. O bien tiene algún tipo de impedimento para cursar en otro horario y lo justifica. Y el que no tiene que ir al otro horario, digamos. Así es como en todo caso debiera ser. Bien. Pero bueno. Así que Milce, creo, 90 no recuerdo que haya. No, lamentablemente yo no no iba a tengo ser acceso. igual para ver el tema de los grupos, porque por ejemplo todos nuestros compañeros, yo estoy con Dante, no están inscriptos, entonces para saber que ya no tenemos que hacer el grupo con ellos, o sea, para mandarlos nomás para las otras comisiones. Claro. Igual Sí, tenía otra pregunta. ¿Cómo son Diga. sus clases? ¿Son teóricas prácticas o solamente da la práctica? O sea, solamente explica el trabajo y va dando consultas sobre eso. Solo práctica. Ah, bien. Bien. Absolutamente práctica, un poco con la dinámica que les explicaba. Es decir, nos basamos en el trabajo, en el enunciado, vamos resolviendo, vamos dando ejemplos, o les voy pidiendo que ustedes lo vayan resolviendo, lo vamos compartiendo y vamos viendo qué es lo que se hizo y así. Pero todo práctico, nada de teoría. Ay, no, gracias. Bueno, por ahí si no hay más preguntas, igual si en algún momento surge algo, no hay problema. La idea es hoy mismo empezar a trabajar. El trabajo práctico, el enunciado del trabajo práctico está subido en la pestaña archivos, ¿no? A ver, yo voy a volver a compartir para aquellas personas que no están familiarizadas con Teams, se vienen a equipo. Claro que esto es para los que estén
incorporados al equipo, si no ya lo voy a... o quien no lo pueda ver, no sé, me manda ahora por chat mensaje y se lo comparto al trabajo desde ahí. Se vienen acá al canal de práctica, a la pestaña archivos, que ahí es donde voy a ir incorporando los diferentes trabajos o documentos, y ahí está el enunciado. Ahí lo descargan al PDF o lo pueden ver sobre el mismo Teams. Y nada, bueno, habría que leerlo. Yo les propongo en todo caso que nos tomemos unos 10, 15 minutos, son 22:15 hasta las 22:30, que lo lean un poco, de manera que podamos determinar qué es lo que hay que hacer, porque ya tenemos tarea para la próxima semana, de manera tal que lo importante sería despejar todas las dudas desde ahora. Así que, como les digo, si les parece, detengo aquí, nos quedamos en línea, pero detengo la grabación y lo leen y después, bueno, compartimos un poco sobre el enunciado y después les voy marcando los objetivos, cómo va a ser la presentación y cualquier duda que pueda surgir. ¿Ok? Perfecto, profe. Ok, profe. Bien. 15 minutos, 22:30, retomamos. Bueno, el enunciado, quizá basado en un problema un tanto trivial, ya charlaremos de eso, pero creo que el objetivo está puesto en otra cosa. Es diferente al del año pasado. En general, todos los años trato de ir renovándolo y planteando situaciones diferentes y problemas diferentes. Algunos, los que ya cursaron en algún momento, conocen un poco la estructura de cómo está organizado el enunciado. Intenta ser un documento visión, que en algún momento durante la carrera lo vieron. Sí. No, por ahí no se ajusta del todo al documento visión, pero sí propone fundamentalmente las principales características o trata de resumir los requisitos, los principales requisitos funcionales y no funcionales que va a tener el sistema. Hay un historial de revisión porque en general lo que pasa a medida que van surgiendo algunas preguntas o dudas respecto al enunciado, se lo va modificando, entonces es probable que surja una nueva versión durante los próximos días. Entonces por eso, y cuando vaya surgiendo yo les haré saber, les haré una publicación acá en Teams, en el canal, como para que se enteren que hay una nueva versión y para asegurarse que cuando están leyendo, en todo caso, tengan la última versión. La primera parte, la de introducción y orientación, o sea, los dos primeros puntos, son más que nada una formalidad, no es mucho lo que dicen en cuanto al problema en sí, sino que definen un poquito un contexto. A partir del apartado 3 del enunciado, bueno, sí, ya se empieza a definir el problema. Hay una serie, acá hay un diagrama de contexto en líneas muy generales para entender de un lado qué tenemos y de otro lado qué tenemos del sistema, es decir, los roles de los usuarios que lo van a utilizar y del otro lado qué sistemas nos podemos llegar a conectar. Después hay una serie de características que son las esperadas que tenga el sistema software que vamos a elaborar. Después vamos a aclarar más abajo porque hay un apartado, pero por ahí ir manifestando desde ahora que esto tiene que ver con el alcance completo del sistema. Y ese alcance tiene que estar completado al final del cuatrimestre. O sea, al final del cuatrimestre nos tenemos que encontrar con un sistema que incluya todo esto, ¿no?
Después hay una serie de puntos que van manifestando las principales características, o van detallando un poco más esas características. Después hay una definición del personal involucrado, es decir, de quienes están interesados en el proyecto. Hay algunos que no son usuarios, como el gerente, y después están los dos usuarios, o los roles de los dos usuarios que esperamos que tenga el sistema, ¿no? Los vendedores y los administrativos. Después hay una serie de aclaraciones acerca de los requisitos de datos o los datos que se van a utilizar por muchas de las entidades. Y el punto 6 o el apartado 6 es quizá al corto plazo lo más interesante, porque esto resume las características que tiene que tener la primera entrega del trabajo. Y sobre esto voy a saltar acá donde está el tema de la presentación. O sea, como había hablado anteriormente, este TP pretende ser integrador, o sea, como manifesté, desarrollarse a lo largo de todo el cuatrimestre. Por ende, y había hecho referencia a esto antes, hay una primera presentación con defensa que ya está programada, eso sí, para el 2 de septiembre en esta comisión. Y una presentación final cuando termine o cuando esté por terminar el cuatrimestre, en principio para fines de noviembre o principios de diciembre. Esta fecha a confirmar dependerá un poco cómo evolucionemos con el dictado, cómo vengan con las fechas de los parciales y demás. Y probablemente sea después de todo eso, ¿no? Y quizás un mes antes ya podamos fijar esa fecha. Las presentaciones parciales, acá está en forma tentativa octubre, también iremos manejando esas fechas, no requieren la formalidad o no van a requerir la formalidad de la primera y la última, sino que la idea es ir viendo o haciendo un control de cómo van avanzando. Quizás esto tenga más la forma de una consulta que una presentación en sí. Acá lo formal está dado por la primera presentación y la última presentación. Y recuerden, el alcance para esto, para la primera presentación, está dado por lo que está en el apartado 6. O sea, estas características son las que deben estar. No puede haber menos de esas características. Si quieren hacer más, bienvenido. Pero no son reemplazables estas características por otras, ni tampoco hacer menos. Bueno, después voy a retomar sobre el punto 7. Y acá aclarar un poco. No, perdón, lo voy a aclarar ahora el punto 7 y después voy a ir a lo que quería expresar. El punto 7 dice que para la primera iteración no necesitan tener base de datos. No es obligación que tenga base de datos. Ahora, si deciden incorporar base de datos, bueno, háganlo con un framework de persistencia, ¿no? Con algo que les permita manejar correctamente los modelos de objeto y relacional. Si es que la base de datos es relacional. Si fuese de algún otro modelo la base de datos que no sea relacional, igualmente tiene que haber una transformación entre lo que ese modelo proponga y el modelo de objetos. O sea, acá hay algo que no es negociable en cuanto a que se trata de un repaso de análisis orientado a objetos, diseño orientado a objetos, programación orientada a objetos. O sea que la solución del software tiene que estar bajo el paradigma de los objetos. Eso no es negociable. Esto tiene que ser sí o sí con objetos. Y ahí ya estoy marcando un poco la cancha acerca del lenguaje que pueden utilizar. Creo que es innecesaria la pregunta si puedo utilizar tal o cual lenguaje.
La respuesta la tienen ustedes a partir de si el lenguaje maneja objetos o no maneja objetos. Y si son capaces de armar correctamente con objetos usando un determinado lenguaje. O sea, hay lenguajes que manejan objetos, pero también ofrecen cierta libertad como para que la construcción del software no sea fundamentalmente con objetos. Y no es la idea. No es la idea tampoco que este sistema funcione como sea. No es el objetivo. El objetivo es que funcione a partir de estar construido en base a los conceptos del análisis y del diseño, y quizás fundamentalmente del diseño. Acá importa más cómo está hecho y no que funcione. Bueno, ahora sí va a volver a manifestar un poco que el enunciado plantea un proceso bastante trivial y muy conocido. Desde el punto de vista del negocio, va a tratar sobre ventas, compras, control de existencia o stock. Es trivial y muchos por ahí ya conocen estos procesos. Pero, y un poco para diferenciar también del año pasado, el año pasado trabajamos mucho con un problema novedoso. Ese problema novedoso nos llevó a invertir demasiado tiempo en entenderlo al problema. Y por ahí dejamos de lado algunas cuestiones en la solución del problema porque el tiempo no nos permitió. O sea, el haber ocupado tanto tiempo en entenderlo al problema, por ahí fuimos quedándonos sin alternativas para la solución. Este año invertí un poco la idea y dije, bueno, partamos de un problema conocido, y ahí ya al extremo algo bastante trivial, como es la venta, pero haciendo hincapié más que nada en la solución este año y en aportar alternativas claras y concretas acerca de cómo estos procesos se pueden resolver en un producto software. Y ahí es donde aparecen estos objetivos específicos del TP. O sea, la idea con el TP es integrar los conocimientos del análisis orientado a objetos, el diseño y la programación, como ya había determinado antes. Proponer alternativas de despliegue y elegir la más conveniente. ¿Sí? Que veamos y analicemos de qué forma este producto software, a partir de las características expresadas en el enunciado, puede llegar a ser desplegado. Y cómo se instalaría. No tenemos la posibilidad, no tenemos un laboratorio para llevar adelante el despliegue del sistema. Por eso acá está expresado como proponer la alternativa y tendrá que estar documentado eso. Después implementar una arquitectura lógica adecuada. Y acá sí va a haber que trabajar porque en la lógica es la arquitectura del software. Entonces, haciendo hincapié en la arquitectura del software. Aclarar procesos de negocio triviales pero que se presentan confusos. Recién dije que el enunciado plantea procesos de negocio que son conocidos, por eso triviales. Pero en base a la experiencia de algunos años, de la presentación de algunos TFI, es medio recurrente un tema y que generalmente no lo entienden bien, o sea que resulta confuso. Y es el del control de stock, el control de existencias. Muchos hablan acerca de eso y muchos lo entienden, pero hay también muchos que no llegan a entender bien cómo funciona un control de stock o qué es control de stock. Porque me ha pasado de
repito, en TFI, de revisar presentaciones en las cuales decía, bueno, ¿qué van a hacer? Nosotros vamos a hacer control de stock, entre todas las opciones del TFI es control de stock. Y bueno, a ver, presentemos un diagrama de casos de uso. Me presentaban entre los casos de uso, un caso de uso que era control de stock. Y podremos apreciar después, en el avance de esto, es que seguramente no hay un caso de uso control de stock. Porque el control de stock no es un proceso en sí, sino que se manifiesta el control quizás, o el funcionamiento del stock a partir de otros procesos. Ese es un punto que me parecía por ahí oportuno este año tocarlo, como para aclararlo, porque resulta, como dije antes, confuso muchas veces. Después, identificar y resolver aspectos complejos del dominio del problema. Acá en el medio hay una serie de situaciones que hay que resolver con cuestiones que son a veces comunes y que generan en muchos casos inconvenientes o no saben resolverlos, entonces están puestas acá de manera intencional para repasarlas y tratar de clarificar algunas cuestiones del dominio que no siempre se resuelven de la manera adecuada. Entonces, la idea es también hacer hincapié en esas situaciones. Implementar la comunicación con otros sistemas software, o sea, implementar es, en algún momento se habló de la carrera, de la existencia de sistemas externos y de que nos tendríamos que comunicar, y no sé cuántas veces experimentaron o implementaron a nivel de software la comunicación con otros sistemas. Quizás ya lo hayan hecho algunos, a veces por cuestiones laborales, pero desde el punto de vista académico no sé si todos tuvieron la oportunidad de conectarse a un sistema externo. Entonces, el objetivo o uno de los objetivos es poder hacerlo a través de este trabajo. No está en el alcance, ojo, no está esto en el alcance de la primera presentación, pero lo vamos a hacer durante el cuatrimestre. Y acá está la idea de poder conectarse a la FIP y poder conectarse a un sistema de autorización de pagos. En ningún caso nos vamos a conectar directamente a estos ambientes, ¿no? O algo real. En el tema de la FIP, sí nos vamos a conectar, ustedes sí se van a conectar a la FIP, pero no de manera directa, de manera indirecta. ¿Cómo? O sea, yo voy a programar un servicio que se conecte a la FIP. Y ustedes se van a tener que conectar al servicio que yo exponga. Por lo que, no, vuelvo a decir, no se van a conectar ustedes directamente, pero sí van a impactar contra un servicio que yo levante y ese servicio va a impactar contra la FIP. Ojo, impactar contra la FIP en un servidor de pruebas que tiene la FIP. A ver, yo estoy hablando, todos saben o creo que tienen una idea de lo que es la FIP, ¿verdad? Claro, sí, sí. Bien. Bueno. Por las dudas, o sea, la FIP es el ente que regula todo lo que es Administración Federal de Ingresos Públicos, todo lo que son los ingresos públicos. O sea, todo aquel que tenga un comercio que genere ventas, tiene que declarárselas a este ente. Bueno, como nosotros acá vamos a tratar con ventas, por eso vamos a requerir. Acá de repente hago un pequeño paréntesis para clarificar algo también que tiene que ver con el proceso de venta. Porque les dije, es un proceso trivial, pero a la vez con algunos condimentos. Si bien no va a ser la primera vez que trabajen con un caso de estudio relacionado con la venta, porque lo vienen viendo en UML y patrones, en análisis y en diseño, o sea que tienen un panorama bastante claro de lo que es un proceso de venta. Pero acá el condimento está dado que le vamos a dar un marco un poco más real. O sea, vamos a ubicar lo que es un proceso de venta o tratar de ubicar un proceso de venta en
una empresa del medio. O sea, ¿cómo es que trabajaría un proceso, un producto software con un proceso de venta en un negocio dentro de este país? O sea, que no es lo mismo el proceso de venta como lo vemos en Larman a como tendría que darse en la realidad. Hay una diferencia muy grande entre eso que Larman propone y lo que en la realidad puede ocurrir. No tanto porque la venta incluye determinados productos, o sea, no tiene que ver en sí con eso o con la operación, sino porque desde el punto de vista real hay un contexto legal en el cual la venta se tiene que enmarcar. ¿Sí? Yo tengo que definir claramente a qué cliente le hago, yo tengo que establecer una condición tributaria, yo tengo que emitir un comprobante que tiene que ser de un determinado tipo. Bueno, todo eso forma parte del condimento especial que tiene la venta en este problema. Y acá habrá que investigar algunas cosas. Habrá que investigar qué es la condición tributaria, qué tipo de condición existen, más allá de que acá esté expresado, hay que buscar más información, los comprobantes, qué tipo de comprobante. También hay algo acá, pero tendrán que profundizar para tratar de entenderlo un poco más. O sea, hay una tarea de investigación que van a tener que hacer y en este caso, ya, lo dejo que lo investiguen porque información hay sobrada en la red y si no, siempre va a haber algún conocido que sepa algo del tema porque, como dije, esto es trivial, entonces, muy difundido. Entre ustedes hay muchos probablemente que conozcan cómo funciona el sistema. Y si no, seguramente alguien conocido podrá estar al tanto. Entonces, todo eso lo voy a dejar para que ustedes... Perdón. Disculpen. Para que eso lo investiguen, porque es información hasta incluso pública, ¿no? Diferentes en los casos donde el ejemplo que se presenta es muy particular, no está difundido. Como dije antes, pasó el año pasado, un problema no muy común, entonces perdimos mucho tiempo y no había de dónde investigar tampoco. Ahora es diferente, entonces ya lo dejo a ustedes que investiguen sobre este tema, si es que no están al tanto. Y volviendo a lo de los servicios, como les decía, yo voy a programar y ustedes se van a conectar a la FIP para poder autorizar las ventas que hagan, ¿no? Porque ese es el paso que también implica en la legalidad, que ahora con la facturación electrónica, las ventas pasan por la FIP las autoriza y en ese momento, bueno, ya se puede emitir el comprobante, porque está de alguna forma autorizada esa venta, porque en sí eso es lo que hace AFIP, o lo que este servicio va a terminar haciendo. Yo le mando la información de la venta, la AFIP la autoriza, me devuelve la autorización y yo puedo garantizar que esa venta está legalizada, está autorizada por la AFIP. Y en el caso del sistema de autorización de pago, esto va a ser ya una simulación. También voy a levantar un servicio yo, que lo voy a armar. Va a ser mucho más sencillo en ese caso, porque les voy a pedir que envíen una serie de datos y acá medio de manera aleatoria les diré está autorizada la tarjeta o no está autorizada la tarjeta. Va a ser bastante simulado esto. Esto va a ser cuasi real, como les dije, porque se van a conectar indirectamente a la FIP. Y con eso le damos un condimento de realidad a este modelo. Las especificaciones de la conexión a los servicios se las voy a pasar más adelante cuando me siente a programar. Seguramente será para el próximo mes, a mediados de septiembre, ahí es donde tendremos un poco de novedad.
Lo que sí ustedes tienen que ir un poco considerando es que el sistema se va a conectar a sistemas externos. Con esto ya les estoy hablando un poco más en detalle en términos de arquitectura. Hay que empezar a considerar eso y preverlo, y que el sistema a futuro entienda que se va a conectar a un sistema externo. Creo que con esto un poco resumo lo que tenía que decirles y adelantarles. Lo último, perdón, es la presentación tiene que incluir la documentación del análisis y diseño, y en particular del análisis y diseño lo que pide acá. O sea, ¿qué pide? Diagrama de caso de uso, narración de caso de uso, modelo de dominio, diagrama de secuencia del sistema. Vista física de la arquitectura, no es necesario en la documentación la vista lógica, porque ya la vamos a ver en el código. Diagrama de colaboración y diagrama de clase. Los diagramas de colaboración lo podemos negociar, no necesitamos el 100% de los diagramas de colaboración. Vamos a concentrarnos en los más importantes, ¿no? Recuerden que como lo veíamos en diseño, y como sugiere la bibliografía, es hacer un diagrama de colaboración por cada evento dentro del diagrama de secuencia del sistema. Son muchos. No es necesario que nos pongamos a hacer todo, pero sí que a lo mejor hagamos los más importantes. Serán 2, serán 3, ya los iremos definiendo a medida que vamos avanzando, quizás ya la semana que viene. Y después, por supuesto, la codificación. Para el primer alcance, repito, la documentación y la codificación tienen que concentrarse en estas características, en las que están en el punto 6. Y ahora sí, abierto a preguntas sobre el tema. Más adelante vamos a seguir con documentación, o la documentación queda en este TP y ya no avanzamos. A ver, ¿cómo que queda en este TP? Como dijo que la documentación se limita a las restricciones que puso en el apartado 6, como no se hace como que no se ve el trabajo incompleto, digamos, se ve solo la primera iteración, más adelante vamos a seguir haciendo la documentación o se acaba acá, digamos. No, sí, vamos a seguir haciendo para la presentación final. Bien. O sea que en la presentación final sí tiene que estar la documentación del trabajo completo, digamos, para ir viendo si adelantar o no, digamos, sí, alguna parte de la documentación. Sí, así es, al final tiene que estar la documentación completa de todas las características. Sí. Hay algunos puntos que quizás los vamos flexibilizando a medida que vamos avanzando. Probablemente de acá se desprendan unos cuantos ABMs, ¿no? Yo seguramente les voy a pedir que no, en términos de la documentación, en algunos casos, por ejemplo, lo que hace narración de casos de uso o diagrama de secuencia del sistema, para los ABM, les diré que no lo hagan. Bien. O sea, usted dice para temas repetitivos, tal vez. Sí, seguramente. Ese tipo de cosas que, como voy a expresar, o sea, se vuelven repetitivos más allá de que cambie un poco el contenido de lo que es, pero la estructura es más o menos la misma, lo que podemos expresar en el caso de uso es más o menos lo mismo, entonces para los ABM no tiene sentido. Bien, gracias. Sí. Pablo. Buenas. ¿Qué tal? Yo tengo dos preguntas. Diga. La primera dice, para cada sucursal mantiene su propio stock de producto, pero la mercadería se recibe en la sucursal centro y se divide lo correspondiente a cada una. Mi pregunta es, cuando la sucursal centro recibe la mercadería, ¿eso no impactaría en el control
del stock de la mercadería del centro, sino que solo contemplaría lo suyo y es como que lo otro queda como aparte de lo informatizado, digamos. Es como que después le va a llegar a la del norte. Mira, sobre el punto, Pablo, de este específico que manifestaste, acá hay si querés, hay un requisito bien definido respecto a que cada uno tiene que mantener su stock, ¿no? O sea, es que yo tengo que saber en la sucursal A o centro qué hay de, a ver, esto es una tienda, a lo mejor te digo, es una camisa, mangas cortas, marca Legacy, ponele. En la sucursal centro hay 2 y en la sucursal norte hay 3. O sea, y cada sucursal sabe perfectamente qué es lo que tiene, ¿no? Lo que después expresa acá el enunciado sobre lo que ocurre con la mercadería cuando llega es que, bueno, físicamente llega al centro porque los proveedores lo envían a ese domicilio. Y ahí se hace una división, lo que va a ir a cada uno, ¿no? Eso es lo que ocurre físicamente con la mercadería. Y a ese punto, ahí es, y ahora recuerdo que acá no terminé con los objetivos, pero acá hay un objetivo que dice automatizar proceso del negocio. O sea, acá hay un punto flaco en todo esto que no está muy definido y es cómo vamos a resolver y dar soporte a esto en particular. ¿Cómo vamos desde el software a aportarle a esta empresa para que esta situación que hoy está ocurriendo de que llega la mercadería al centro y se tiene que dividir, bueno, ¿cómo nosotros vamos a automatizar esa información para de alguna forma garantizar que cada uno tenga su stock? ¿No? Ah. O sea, tengo una situación de lo que ocurre en realidad por una logística, tengo un objetivo en cuanto a la información de que cada uno mantenga el stock, lo que está faltando aquí es cómo hacemos para lograr eso. Sí, porque lo que yo también estaba pensando que podía suceder era que si se cargaba todo cuando llegaba al centro, habiendo hecho la división, podría suceder que se vendan cosas en el centro que eran del norte. Entonces... No debiera ocurrir porque claro, llegada la mercadería se separa. Y dice, sí. O sea, esto es del centro y esto es del norte. ¿Ah? Claro. No es contemplada para como mercadería del centro, digamos. No, claro, nada que claro. Bueno. No sé si ahí responde la primera pregunta. De ahí te quedaba otra, me dijiste 2. Sí. La segunda, pero creo que ya me contesté solo, sí, porque seguí leyendo, era acerca de que cómo se contempla la venta, el proceso de venta. Yo pensé que se contemplaba también el tema de devoluciones, pero estoy leyendo más abajo que dice que no por el momento. Para la primera presentación no, las devoluciones no, pero sí para después. Sí, para después, sí. Bueno, eso es todo, gracias. Bien. Ricardo, no sé, ¿habías levantado la mano, la bajaste? Sí, prospera con respecto al tema de las devoluciones, que dice que se espera que las devoluciones se realicen en el mismo proceso de venta. No entendía bien esa parte. Pero bueno, usted me dice que no se la va a contemplar ahora, sino más adelante. Exacto. Igual te hago un Bien. pequeño ahí resumen de lo que se espera. A ver, ustedes vieron que acá, en un punto, habla acerca de no se aceptan devoluciones con reintegro de dinero. O sea, se permite por productos del mismo precio o mayor. En caso de ser mayor, se abona la diferencia. O sea, que cuando alguien venga a devolver algo, yo necesariamente en la empresa lo que voy a hacer es entregarle otra cosa, como dice, de igual valor o de mayor. O sea, es como que le estoy vendiendo otra cosa, ¿no? Y lo que me está devolviendo
si querés, es parte de pago. O sea que en el proceso de venta yo tendré que recibir algo, venderle algo, o sea, agregarle algo a la venta y hacer la diferencia de lo que tiene que pagar. O sea, que no haya, o dicho de otra forma es, que no exista otro proceso que diga, al cual el usuario tenga que recurrir y decir, voy a esta opción del sistema para devolver. Después que devolver, voy a esta opción para venderle. No, que en un solo proceso tenga contemplada la devolución y la posibilidad de venderle lo que está llevando, que en sí no es una venta, pero en el mismo proceso agregar lo que está llevando y recibir lo que devuelve. Pero sería como la posibilidad de editar una venta, profe, o es otro No. ID el que genera. Sería otra venta si querés, no la anterior. La anterior no se modifica. Bien, profe, perfecto. Eso no entendí. Okay. ¿Y qué pasaría, profe, disculpe, con la venta anterior entonces? No, la venta anterior no se toca, quedó como venta. Lo que vos, lo que sí, llegado el momento, perdona Ricardo, llegado el momento cuando veamos un poco más del stock, o sea, lo que te está ingresando tendrá que volver al stock. Y lo que vos le estás dando, bueno, se descuenta. Esa parte sí la tendrás que considerar. Claro, con el stock entiendo, pero por ejemplo con tema de dinero, digamos. Y Sería pasa como que baja lógica, podría ser una cancelación de la venta esa. no, esa venta no se toca. Pero... Porque con el tema del dinero es, si a vos en la venta que estás haciendo, vas a tener que considerar que si te devuelve algo, es un descuento que le haces sobre lo que estás llevando. Entonces, imagínate que es el mismo precio de lo que vos llevas, de lo que devolves. Entonces, esa venta tiene valor cero. Claro, la segunda venta va a tener valor cero. Exacto. Bien. Exacto. Y en ese caso no hace interacción con el sistema de la FIP, profe, entonces. Vamos a ver cómo lo resolvemos. La idea es que todo pase por AFIP. Yo creo que debería aprobar la AFIP porque yo como comerciante soy libre de hacerte un descuento, digamos. Es decir, te vendo algo, pero te descuento el 100%. O sea, creo que en teoría debería aprobarla. Si no, vamos a ver. Está bueno el aporte, lo voy a anotar porque lo voy a probar. Si AFIP no nos permite, en todo caso yo lo voy a reprogramar al servicio para que nos permita. Porque recuerden que yo voy a armar un wrapper ahí que lo que haga es interactuar con la AFIP. O que de última, profe, se ponga una observación y que se diga, bueno, si es por 100% de descuento es justamente porque se hizo un cambio en el producto o lo que sea. Que Sí, hubo es una alternativa. Y yo creo que eso un poco lo vamos a terminar de definir una vez que cheque contra la FIP, y si no permite, ahí vemos qué le podemos agregar como para reconocer ese tipo de situaciones. Bien, entonces redondeando, disculpe, digamos todo esto que estábamos hablando ahora no estaría contemplado en la primera entrega, digamos. No, la primera Bien, entrega no. perfecto. No, porque O sea, tienen 2 semanas y la verdad que es mucho. Bien, y de acá hasta el final del cuatrimestre, digamos, en todo el trabajo final integrador, en ningún momento se va a contemplar la posibilidad de hacer una devolución con reintegro de dinero. No, eso sí, está fuera de alcance. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bien. Juan Pablo, habías levantado la mano. Soria. Sí, profe. Buenas noches, ¿cómo después está? la bajaste. ¿Cómo estás? Bien, yo tengo un par de dudas. Siempre y cuando la arquitectura que nosotros planteamos cumpla con, bueno, con los requisitos que está acá, es perfectamente una opción viable, ¿verdad? ¿O es que vamos a poner en contexto común entre todos los grupos hacer una única arquitectura? Por ejemplo, si yo quiero hacer algo web y el otro grupo plantea alguna solución en escritorio, ¿todos nos tenemos que abocar a una? ¿O podrían
permanecen las dos. Libertad. Perfecto. Y otra consulta, un poco más del dominio. Los usuarios, los vendedores o administrativos de una sucursal pueden, por ejemplo, que yo haga una web donde se gestione todo, ¿pueden loguearse en otra sucursal que no sea la suya? No. Perfecto. No. Y acá, a veces son las situaciones, es común y normal, que van surgiendo y que permítanme que yo vaya anotando algunas cosas para incorporarlas al enunciado y después, bueno, para otros que vayan sumando, se van leyendo y también para que no nos olvidemos. ¿Eso es todo, Juan Pablo? Sí, profe, la tercera, había otra pregunta que era si un administrativo de otra sucursal de una sucursal puede cargar el stock de otra, como dice que se recibe en el centro. Yo estaba pensando en la posibilidad de que el administrativo del centro cargue los stocks de los otros, pero creo que me dijo que no se puede loguear. Ojo, los vendedores. Ah, bien, los vendedores son los que cargan el stock. No, los vendedores no pueden. Ah, bien, los vendedores, los administrativos no sí. se mezcla. Ahora, el administrativo, a ver, en principio no podrías, lo corrijo, el administrativo es un tanto diferente. Yo no sé si, y acá quizá esto redefine un poco lo anterior, donde decir no se puede loguear en una sucursal. Lo que yo diría, no se puede loguear en un punto de venta que esté definido para esa sucursal. Lo que probablemente nos convenga tener un sistema que sea común. Acá hay que poner mucha cabeza en ver cómo resolver, porque hay información que está compartida y que tiene que estar compartida. Entonces, no sé si hay que ir tanto por cosas muy separadas y decir, bueno, yo me logueo aquí o me logueo allá, o a lo mejor me logueo en un solo sistema, que va a depender un poco el tipo de sistema que se elija, eso es cierto, pero seguramente por cómo se da el proceso de recepción de la mercadería, la logística de la mercadería, quizás que esa información que se genera en el centro tenga que salir desde ahí y compartirse con el norte. Entonces el administrativo no es que por ahí tendrá que loguearse en el sistema de la otra sucursal, sino más bien que genera una información que después es compartida con la otra sucursal. Y a ver, redondeando esto, también hago hincapié en la solución que pueda darse. Porque si yo planteo a lo mejor una aplicación web, no hay distinción entre si me logueo acá o me logueo allá, porque seguramente es una sola aplicación, nos conviene que sea una sola aplicación web para todos, para las dos sucursales, acceden a la misma aplicación web. Lo que el vendedor en todo caso no podrá hacer es formar parte de un punto de venta que está en una sucursal o que está en otra, pero después la aplicación sigue siendo la misma. Y el administrativo ya no es que me logueo en un lugar o me logueo en otro, me logueo en la aplicación que es web y está compartida por los dos. Ahora, si fuese una aplicación de escritorio local, ejecutándose en cada una de las sucursales, y ahí ya sí se puede dar esto de que si me logueo acá o me logueo allá. Que también va a depender de eso, del tipo de aplicación que se elija. Pero lo que es seguro es que acá hay que compartir información. Hay que manejar información en dos puntos y hay información que tiene que estar compartida entre los dos puntos. Y también aprovecho, ya que estamos y salió la expresión, y acá hay poco de lo que se habla,
y es de los puntos de venta. Y esto es un condimento extra de lo que tiene que ver con la venta. O sea, el punto de venta para la FIP es trascendente. O sea, la FIP necesita que se le determine un número de puntos de venta para poder autorizar un comprobante. Sobre eso hay que profundizar en la investigación, ¿no? Nada más que era un agregado. Y no sé, Perfecto, bueno, Juan profe. Pablo. Gracias. No, eso nomás. Gracias. ¿Quién estaba levantando la mano? Víctor. Buenas, profe, ¿qué tal? Dos preguntas únicamente tengo. Una relacionada con lo que mencionó al principio de que la versión inicial puede llegar a cambiar. Y relacionado con eso, mi duda es, la idea es que cambien el alcance, los requerimientos, características, o sea, es como que, o sea, si avanzamos mucho, por ejemplo, caería la posibilidad de que algún requerimiento que esté cubierto ya no sea necesario que se haya hecho. O sea, puede llegar a pasar ese tipo de situaciones. A ver, para lo que es la presentación inicial, no hay cambios. O no va a haber cambios en base a lo que acá está manifestado y lo que acá está expresado. Para la primera presentación. Para la presentación final, seguramente van a ir surgiendo requisitos un poco más específicos en torno a algunas de las características, y eso es lo que iremos, sobre todo, agregando requisitos. Difícilmente quitemos requisitos. A menos que algo se vuelva extremadamente complejo, en general, como digo, va a pasar más por incorporar cosas con el objetivo de aclarar más lo que tiene que ver con estas características. Digamos que de alguna forma lo que el enunciado tiene a hoy plantea una idea macro, plantea un contexto y define un alcance para la primera iteración bien claro, con requisitos que se extraen de acá. Y repito, a medida que vamos avanzando, podremos ir retocando mucho lo que acá se expresa para llegar al producto final a fin del cuatrimestre. Buenísimo. Bien, eso sería la primera. Responde entonces la primera. Sí. Y la segunda es más que nada relacionada con cómo van a ser las clases. O sea, yo estoy seguro que cada uno de los requisitos, características o requerimientos nos van a generar duda a todos, o todos vamos a tener alguna pregunta relacionada con alguna característica, pero la idea sería, digamos, resolverlas a todas en clases, o la idea sería, por ejemplo, mandar un mail cada grupo con las dudas puntuales de cada requerimiento. ¿Cómo sería, digamos, ese tratamiento de las preguntas con los objetivos, todo esto? Perfecto. En lo que en lo que refiere o respecta a este práctico, lo que vamos a hacer es, a medida que, por ejemplo, la próxima clase, ya seguramente van a surgir muchas más dudas cuando ustedes empiecen a trabajar, y de hecho la idea es que para la clase que viene ya hayan producido algo, sobre todo desde la documentación, y si es desde el código, mejor, y que puedan compartirlo incluso para que vamos haciendo correcciones. Ahí ya van a ir surgiendo cosas. Y después, cualquiera de las siguientes opciones son válidas. La que vos expresaste de mandar una consulta por el chat o mandar una consulta por mail, que si en el caso de presentar una situación
en la cual requiera comunicarle al resto, seguramente yo me voy a encargar de publicarla. Es decir, si veo que lo que están preguntando implica una mayor definición de algo, seguramente va a ser incorporado al enunciado y se va a sacar una nueva versión y se lo compartirá con el resto. Y la otra posibilidad es que en algún momento de las clases, a pesar de estar viendo, perdón, no sé quién tiene un micrófono. Gracias. En alguna de las clases, si hay preguntas, aunque estemos viendo otro trabajo práctico y surge, nos podemos tomar 10, 15 minutos, la manifestamos y ahí nos enteramos todos. Y las clases de consulta también pueden aprovechar para eso, o sea, para ir preguntando. Y con la misma modalidad de que si detecto que requiere algún tipo de aclaración, se va a sumar al enunciado y el enunciado, como digo, se va a generar una nueva versión y se va a publicar. De cualquiera de esos recursos los podemos tomar y utilizar para ir aclarando, pero un común denominador, si querés, va a ser el enunciado, que va a ir completándose y siempre va a estar disponible y generándose una nueva versión. Víctor. Buenísimo, profe. Muchas gracias. No, de nada. Bueno. ¿Más preguntas? Ya estamos casi sin querer en horario. Es más, técnicamente ya tendríamos que haber terminado porque empezamos 15 minutos antes. Si es que hay alguna pregunta, no hay problema por mi parte. Y si no, a ver, la consigna para el próximo jueves es empezar a trabajar sobre esto. Si hay dudas, aprovechar las clases de consultas y tratar de despejar cualquier duda. Y si no, bueno, empezar con la documentación, con el código. La clase que viene va a tratar fundamentalmente en que ustedes manifiesten todas las dudas, compartan lo que tienen para que lo corrijamos. O sea, la clase, más que nada, la próxima la manejan ustedes. Ustedes traen qué es lo que hicieron, ustedes traen las dudas que tengan. Si no hay dudas y no hay nada que mostrar, no tendremos clase. O sea, vuelvo a decir, para la clase que viene, ustedes la manejan, ustedes la llevan adelante con todo lo que tengan. Insisto, para mostrar o para consultar. ¿Ok? Ok. Perfecto, profe. Bien. Si no hay más preguntas, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego.